Uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura romana y del medievo, diseñado en parte por el mismo emperador Adriano y originalmente para un mausoleo, pasó de ser desde una prisión hasta una fortaleza. Para entender el castillo de San Angelo es importantísimo saber que ha tenido tres principales funciones arquitectónicas: militar, funeraria y renacentista. En el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano, inspirado por el mausoleo del difunto emperador Augusto del año 28 a.C., y el cual se encuentra a menos de 1 kilómetro de este, decidió construir su propio resguardo funerario. Es notable las semejanzas entre el mausoleo de Augusto y el original mausoleo de Adriano. La construcción es típica de la arquitectura fúnebre romana. Su estructura circular sobre una base rectangular es típica de los mausoleos monumentales de la época. Esta plataforma era de mármol travertino de unos 89 metros de cada lado. Encima de la base, la estructura circular era aproximadamente de 64 metros de diámetro y originalmente estaba decorado con mármol travertino y estatuas muy detalladas. Estas estatuas, colocadas en las cornisas y nichos de bronce del mausoleo, representaban figuras mitológicas, dioses, héroes y probablemente también miembros de la familia imperial. De hecho, de entre las estatuas que se lograron conservar, esta es la mejor conservada, el Fauno Barberini. Se cree que durante la guerra entre los romanos y ostrogodos en el siglo VI, los romanos, para defenderse, arrojaron las estatuas desde lo más alto del castillo a los asaltantes, y una de esas estatuas arrojadas podría ser esta. Fue descubierta en el siglo XVII durante excavaciones del foso del castillo y recibió el nombre del Fauno Barberini porque la tradición dice que fue el cardenal Maffeo Barberini quien encargó al gran Bernini la restauración de la pieza. Todas estas estatuas rodeaban un túmulo de tierra arbolado, en donde en el centro se erizaba la escultura de una cuadriga de bronce dirigida por el emperador Adriano, representado como un líder triunfante. Ya en el interior, varios pozos de luz iluminaban la rampa helicoidal, que mediante una lenta subida unía la entrada a la celda funeraria situada en el centro. Era de forma cuadrada y completamente revestida de mármol. De hecho, hoy en día podemos ver en los pasillos agujeros por todos lados. Estos indicaban que todo el recinto estaba recubierto de este mármol travertino. El mausoleo se finalizó en el 139 después de Cristo, pero el emperador Adriano falleció un año antes, en el 138. Sus restos fueron trasladados ahí y con el tiempo este mausoleo se convirtió en el resguardo de los restos de más emperadores, esposas e hijos como Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo. Con el tiempo, Roma fue cambiando, y con ello su cultura y edificaciones. Para el siglo V, el cristianismo ya estaba fuertemente arraigado y se había convertido en la religión oficial de Roma. El Imperio Romano estaba prácticamente disuelto. Las edificaciones romanas comenzaron a tener un papel distinto al que tenían, y en el caso de este mausoleo, debido a su posición geográfica en lo que era las afueras de Roma, se convirtió en una fortaleza. Hoy en día podemos ver en sus muros las modificaciones del mausoleo. Como vemos aquí, en la planta baja los muros pertenecen al siglo II, y a medida que crece los muros se van perfeccionando y sus elementos se vuelven más característicos del medievo, como lo son los matacanes en la cornisa. Roma sufrió guerras y ataques, primero contra los visigodos, luego contra los ostrogodos. Es entonces que se le agregaron las famosas murallas aurelianas, que son las que actualmente amurallan el castillo. Las murallas aurelianas son una construcción militar de carácter defensivo, que se empezaron a levantar por todo el perímetro de Roma a mediados del siglo III a mandato del emperador Aurelio, y cuando el mausoleo pasó a ser línea de defensa, lo más común sería amurallar el recinto con este tipo de edificación. En el año 590, una devastadora epidemia de peste bubónica azotó Roma. Este acontecimiento marcó profundamente la historia de este recinto, porque es gracias a esta peste porque hoy en día se le conoce como Castillo San Angelo. Esta peste causaba estragos en la población y agravaba las condiciones ya de por sí difíciles de la ciudad, y que ya de por sí también había sufrido invasiones, saqueos y crisis políticas tras la caída del Imperio Romano de Occidente. En un intento ya muy desesperado por detener la peste, el Papa Gregorio I organizó una procesión solemne en la que la población rezaba y pedía intervención divina. La procesión atravesó Roma y llegó hasta este mausoleo de Adriano. Se cuenta que mientras el Papa lideraba las oraciones, tuvo una visión del arcángel San Miguel sobre la cima del mausoleo. El arcángel estaba envainando su espada, un gesto que se interpretó como el fin de la epidemia. Poco después de este evento, la peste empezó a ceder, lo que fue considerado como un milagro. Y para conmemorar este evento, el mausoleo pasó a llamarse Castel San Angelo, y una estatua del arcángel San Miguel fue erigida en la cima de este edificio. Será reemplazada muchos siglos después, en el 1753, por la actual escultura de bronce del arcángel envainando su espada y que fue esculpida por el mismísimo Bernini. La antigua estatua hoy en día se puede encontrar en el patio interior del castillo y que todos pueden ver al ingresar a este.
A partir del siglo X, el castillo fue posesión de familias poderosas de Roma y de los papas, y a través de siglos fue heredada a unos a otros. Cada familia modificaba y agregaba elementos a la fortaleza, pero en su mayoría siempre fueron de carácter militar. Una modificación verdaderamente significante y que al día de hoy es visible en su totalidad es el famoso Passetto di Borgo. Es un pasaje fortificado que conecta el castillo con el Vaticano. Construido en el 1277, este túnel cubierto, que se extiende a lo largo de unos 800 metros elevados por anchas columnas y arcos que al día de hoy son visibles en las calles de Roma, ha sido utilizado en varios momentos clave para la seguridad de los papas. Su nombre proviene del Borgo de Roma, el barrio que conecta el Vaticano con el castillo. El Passetto fue diseñado con fines defensivos, proporcionando a los papas una ruta secreta para escapar de posibles peligros en tiempos de crisis. Uno de sus usos característicos más relevantes fue durante el famoso saqueo de Roma en mayo de 1527, cuando las tropas de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico invadieron Roma. El Papa Clemente VII usó el Passetto para escapar del Vaticano y refugiarse en el Castel San Angelo durante los siguientes 6 meses. Este evento remarca la importancia que tenía el Passetto para el Vaticano durante las épocas de turbulencia en Roma. Durante el Renacimiento, el castillo no solo funcionaría como una fortaleza, sino que sería la segunda residencia para los papas, lo que provocó una gran intervención por parte de artistas renacentistas en su interior e incluso exterior, como lo son las 10 estatuas del puente. Fueron encargadas por el Papa Clemente IX en el siglo XVII, diseñadas por el mismo escultor Gian Lorenzo Bernini y sus discípulos, que como ya dije es el mismo que esculpió el ángel San Miguel en lo más alto. Estas esculturas representaban a los ángeles en diferentes momentos de la pasión de Cristo y son una manifestación clara del arte religioso barroco, como la lanza con la que Cristo fue herido, la esponja con vinagre, la corona de espinas y la cruz. También simbolizan la conexión espiritual y física entre el Papa, o sea la Iglesia Católica, y el pueblo romano bajo su protección divina. Una muy buena analogía. Una función importante que fungió en el castillo desde la Edad Media fue la de prisión, algo que venía de la mano con su función de fortaleza. Era común el encarcelamiento a aquellos considerados enemigos del Estado papal o personas que desafiaban su autoridad. Este uso de prisión se consolidó aún más durante los papados del Renacimiento y la Edad Moderna. Como ejemplo de esto tenemos el caso no muy conocido pero bastante curioso de Giordano Bruno, quien fue un monje arrestado por la Santa Inquisición romana en 1592, acusado de herejía debido a sus enseñanzas filosóficas y su apoyo a la teoría heliocéntrica de Copérnico, es decir, él apoyaba la teoría de que la Tierra no era el centro del universo, una idea que iba totalmente en contra de las posturas católicas de aquella época. Y fue en los muros de este castillo donde Bruno fue sometido a torturas y un largo juicio que duró varios años. Finalmente, en el 1600, después de ser condenado por sus creencias heréticas, fue quemado vivo en la hoguera en Campo de Fiori, una plaza cercana al castillo, y que hoy en día se encuentra una estatua de Giordano mirando desafiadamente hacia el Vaticano. Es importante recalcar esta función que tuvo el castillo de prisión, porque hoy en día aún se conservan varias celdas, muros y pasillos en donde seguramente se presenciaron todo tipo de torturas y atrocidades relacionadas a la Santa Inquisición. Las modificaciones que sufrió el castillo con el paso de los siglos definen en la actualidad las diferentes tipologías arquitectónicas fácilmente perceptibles. Básicamente, los 3 primeros niveles eran los originales niveles del mausoleo. Una de las partes más interesantes del castillo es la cámara funeraria, situada en el núcleo central del edificio, desde el cual se accede mediante la rampa helicoidal. Originalmente esta era la tumba de Adriano y su familia, y aunque no se conserva intacta, se puede ver los vestigios de lo que fue el mausoleo. Después de la ampliación vertical, cuando el mausoleo pasó a ser una fortaleza, lo que era la azotea del mausoleo, el túmulo de tierra, se convirtió en lo que hoy es el nivel 4. Ahora se le conoce como Patio del Ángel, que mencioné hace rato y que fue la primera escultura del Ángel San Miguel que adornó el recinto antes de la actual de Bernini. En el nivel 5 se encuentran las habitaciones renacentistas más suntuosas y mejor conservadas. Son las lujosas salas decoradas con frescos por Perin del Vaga. En el nivel 6 se hallan la biblioteca, la sala del tesoro con sus armarios y cofres, la sala de los festones y por último la cagliostra, que fue un salón de reunión y que posteriormente fue destinado como prisión para detenidos distinguidos, o sea, gente de poder que merecía un trato mejor. Y en el nivel 7 se encuentran habitaciones destinadas desde el siglo XVII a alojar archivos. En este nivel se accede finalmente a la terraza del Ángel, desde donde se puede contemplar toda Roma y que seguramente fue un espacio de reflexión para los papas en sus confinamientos.
Y bueno, no cabe más que decir que el Castillo San Angelo es un símbolo no solo de Roma, sino de la historia del medievo y renacimiento. Es de los mejores ejemplos que puede existir que remarcan la caída de Roma y su transformación desde el dominio de los pueblos bárbaros hasta la hegemonía del papado de la actualidad. Cualquiera que estudie la historia de Roma tiene que estudiar a fuerza sí o sí la historia de este Castillo San Angelo.